Hola, ¿qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Guhana y Olivares Padilla Jesús Alejandro. Nosotros les vamos a explicar el tema de teoremas fundamentales del cálculo infinitesimal. El primer teorema fundamental del cálculo infinitesimal nos dice que cuando tenemos una derivada con respecto de x, de una integral que va desde a hasta x, de f de t va a ser igual a la función que tenemos en términos de x. Por definición, tenemos que dada una función f integrable en un intervalo a, b cerrado, definimos f sobre a, b cerrado por f de x, que va a ser igual a una integral desde a hasta x de f de t de t. Si f es continua en C, entonces va a pertenecer al intervalo a, b abierto. Entonces f es derivable en C y f' de C va a ser igual a f de C. Es decir, que cualquier valor C entre A y B va a ser igual a f' de C, que va a ser igual a f de C. O también podemos decirlo con otra variable, como x, y podemos decir que cualquier valor x que se encuentre entre A y B va a hacer que la f' de x sea igual a f de x. Esto tiene que ser cuando la función es continua, y recordemos que una función es continua cuando todos los puntos de su gráfica se pueden trazar sin rupturas y no tiene pico. Aquí tenemos una función que es y, que va a ser igual a f de t. Esta función es continua, ya que como podemos ver en su gráfico, no tiene puntos de ruptura. Debajo de ella se encuentra el área S de x, que va desde el eje t hasta la curva. Y lo podemos denotar por la expresión de S de x va a ser igual a la integral desde a hasta x de f de t. Eso va a ser nuestra primera ecuación. Pensemos en un caso. El valor de t cambia de x a x más delta x. Muy bien, ahora para encontrar el cambio de s, restamos sx más delta x menos s de x. Podemos decir que delta s es igual a s de x más delta x menos s de x. Y de acuerdo a este teorema, nos dice que una función continua f en un intervalo, la función siempre va a tener un mínimo que está denotado por un f de x1 y un máximo que va a ser denotado por un f de x2. ¿Ok? Aquí podemos ver que el área del rectángulo chico, de los que están en azules, se puede obtener por un delta x por un mínimo. El mínimo se encuentra del lado derecho y el delta x se encuentra en la parte inferior. Y para obtener el área del rectángulo rojo, que es el grande, vamos a multiplicar el delta x por el máximo. Y por ello podemos tener que delta s es mayor o igual que delta x por un mínimo y es menor o igual que delta x por un máximo. Muy bien, continuemos con esta operación. Vamos a dividir todo por delta x. Aquí lo podemos ver y lo que vamos a hacer es eliminar los que están en la parte superior. Lo vamos a simplificar para que nos quede de esta manera. Delta S sobre delta X es mayor o igual que un mínimo, pero es menor o igual que un máximo. Lo podemos denotar por límites. Cuando el límite de todos, el delta, va a tender a 0, lo podemos marcar así. Y resolviendo vamos a quedar que cuando delta X tiende a 0, entonces t va a tender a X, ya que t va a ser igual a X más delta X. Simplemente si cambiamos el valor de delta X en el mínimo, nos quedaría absolutamente lo mismo. Entonces podemos denotar que f de x es un mínimo y esto va a ser igual al máximo, porque en ambos nos va a tender a que delta x es igual a 0. Entonces podemos decir que el límite de ambos es igual y por ello podemos decir que los dos son igual a f de x. Por eso en la ecuación de aquí abajo podemos mostrar que el límite de delta x cuando tiende a 0 de delta s sobre delta x va a ser menor o igual y va a ser mayor o igual a f de x. A esto le vamos a llamar la regla del sándwich para poder resolverlo de esta manera. Cuando tenemos los extremos iguales, vamos a poder igualarlo y podemos decir que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta s sobre delta x va a ser igual a f de x. Esto es nuestra segunda ecuación. Y ahora a s de x más delta x menos s de x sobre x más delta x menos x. Es igual a la definición de la derivada, por eso se denota la derivada de s de x y también s' de x.
Con este resultado, s de x va a ser igual a la integral desde a hasta x de f de t dt. Esta es nuestra primera ecuación, recordemos. Y la segunda va a ser el límite de cuando delta x tiende a 0 de delta s sobre delta x. Esto va a ser igual a f de x. Esa era nuestra segunda ecuación. Entonces, ya que tenemos esto, podemos decir que s' de x va a ser igual a la derivada de s de x, ¿ok? Y sustituyendo s de x va a quedar que la derivada con respecto de x de la integral desde a hasta x de f de t dt va a ser igual a f de x. Por ello vamos a obtener el primer teorema fundamental del cálculo que nos dice que la derivada de una integral de f de t dt va a ser igual a f de x. En conclusión, si f de x es igual a una integral que va desde a hasta x de f de t dt, su derivada va a ser igual a su f' o va a ser igual a f de c. Muy bien, vamos a ir con los ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo, donde nos dice que tenemos una f de x que es igual a la integral desde 19 hasta x de una raíz cúbica de t dt. Y nos piden encontrar f' de x o la derivada. Muy bien. Por ello nos están pidiendo la derivada de una integral. Recurrimos al primer teorema fundamental del cálculo y lo tenemos aquí. Como recordatorio lo pusimos y es el primer teorema fundamental del cálculo, nos habla de que la integral es la función inversa de la derivada. O dicho en otros términos, la derivada de la integral de una función es la misma función. Lo vamos a ver. Suena un poco laborioso, pero realmente es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es primero evaluar nuestro ejercicio. Nos están pidiendo la derivada de una integral. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es primero identificar dónde tenemos la variable. La variable se encuentra en la parte de arriba, lo cual podemos aplicar fácilmente nuestro primer teorema fundamental del cálculo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir las x en lugar de las t, para que nos quede de la siguiente manera. Nos va a quedar que la f' de x va a ser igual a f de x. Eso va a ser igual a la raíz cúbica de x. Únicamente, si se dan cuenta, este resultado es lo mismo que este de acá. Únicamente le vamos a cambiar en términos de x. En este ejemplo número 2 nos piden que encontremos g' de pi de la función g de x, que es igual a una integral que va desde 0 hasta x de 5 más 4 veces el coseno de t de t. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestro ejercicio. Vamos a tener que nos están pidiendo la derivada de una integral, que es lo que nos dice nuestro primer teorema fundamental del cálculo. Lo tenemos aquí. Muy bien. Tenemos que identificar en qué lugar se encuentra la variable x. En este caso se encuentra en la parte de arriba. Y eso quiere decir que podemos aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. Este. Muy bien. Entonces vamos a marcarlo de la siguiente manera. Únicamente sustituimos de nuevo x en donde se encuentra t. Para que nos quede de esta manera. g' de x va a ser igual a la raíz de 5 más 4 veces el coseno de x. Es exactamente la misma ecuación, únicamente que en términos de x. Muy bien, pero a nosotros nos pidieron desde el inicio encontrar g' de pi. Entonces vamos a tener que evaluar la función ahora en pi. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Únicamente en el lugar donde se encontraba x, vamos a cambiarlo por pi. De esta manera nos va a quedar la raíz de 5 más 4 veces el coseno de pi. Resolviendo nos va a quedar que el coseno de pi va a ser menos 1. Entonces va a ser 5 más 4 por menos 1. Nos va a quedar a raíz de 5 menos 4. Esto va a ser igual a 1. Y la raíz de 1 es 1. Muy bien. Y aquí tenemos una nota muy importante que nos dice que no importa el valor que tenga el lugar a. Perfecto. Recordemos en nuestro primer teorema, nos dice que es una integral desde a hasta x. A no importa el valor que tenga, puede tener cualquier valor de los reales, sea positivo o sea negativo, ya que ninguno de estos nos va a afectar en la solución. Ya vemos segundo teorema fundamental del cálculo. Dada una función f de x integrable en el intervalo de a b y sea f de x cualquier función primitiva de f, es decir, f' de x. Entonces,
la integral desde a hasta b, f de x dx es igual f de b menos f de a. Del primer teorema fundamental del cálculo, derivada de s de x es igual a f de x. S de x de aquí es una de las funciones primitivas e integrales indefinidas o antiderivadas. Las funciones primitivas integrales de f de x más c, aquí c significa constante de integral. C puede ser todos números los reales, entonces hay casos limitados de f de x más c. Si c es igual a 0, f de x más c es f de x. Entonces, podemos decirlo, s de x es igual que f de x más c. Aquí, que s de x es una de las funciones primitivas integrales. Ok, ya tenemos ecuación 1. En lugar de x, ya ponemos a. Entonces, s de a es igual a f de a más c. ¿Qué se significa? Si vemos en la gráfica, s de x es una función del área, pero cuando x igual a a, valor de área s de a es 0. ¿Por qué? Área desde a hasta a es nada. La base es a hasta a, es a menos a, es igual a 0. Es una propiedad de integral también. Cuando hacemos la integral desde a o hasta a o cualquier valores iguales, f de x es 0. Entonces, tenemos este valor 0. En este caso, c es menos f de a. Ya tenemos ecuación 2. Entonces, aplicamos 2 en 1. En lugar de c, ya ponemos c es igual menos f de a. Entonces, s de x es igual a f de x menos f de a. Ya sabemos la función s de x es igual a la integral desde a hasta x f de t de primer teorema. Entonces, se significa como la gráfica de área abajo del curva. Ya ponemos b en lugar de x. La integral desde a hasta b f de t es igual a f de b menos f de a. Aquí el resultado de la integral definida es siempre constante. Entonces no se ve afectado por las variables. Así que podemos cambiar t a x. No importa cualquier valor ponemos en lugar de t, sería igual. Entonces ya tenemos la integral de a desde a hasta b f de x dx es igual f de b menos f de a. ¿Qué significa? Vemos con ejemplos. Aquí tenemos la integral desde 0 hasta 2 de x dx. La integral de x es un medio de x cuadrada desde 0 hasta 2. Como en la ecuación ya ponemos integral b menos integral a. Aquí un medio por 2 en lugar de x cuadrada menos un medio por 0 en lugar de x cuadrada. Ya 2 menos 0 es igual a 2. Ya sabemos la integral es área de gráfica. Aquí tenemos f de x, y igual a x, esta recta. Entonces, desde 0 hasta 2 de x, desde 0 hasta 2, se significa este área. Entonces, área del triángulo es medio, un medio por 2 de la base de triángulo
y 2, que es la altura del triángulo. Sería 2. Es igual. Y vamos del caso desde menos 2 hasta 0. La integral de x es 1/2 x cuadrada. Ahorita desde menos 2 hasta 0. Entonces, 1/2 por 0, porque aquí tenemos 0, de cuadrada menos, aquí menos, de 1/2 por menos 2. En lugar de x, menos 2 cuadrada. Ya tenemos 0 menos 4 sobre 2, porque aquí tenemos 4. Es igual a menos 2. Vemos con gráfica. Aquí desde menos 2 hasta 0, este área del triángulo sería 1/2 por 2 base, altura 2, sería 2. Pero en la integral, sí, tienen este valor abajo de eje de x, que se significa tiene valor negativo de eje de y, tiene menos valores. Entonces, el resultado es menos 2. Ya tenemos desde menos 2 hasta 2. Aquí tenemos 2 en lugar de x. Aquí tenemos menos 2 en lugar de menos 2 y cuadrada. Luego, 2 menos 4 sobre 2 igual a 2 menos 2 igual a 0. En la gráfica suma los dos valores. Ya sabemos la integral es de 0 hasta 2 x de x es 2. Y la integral es de menos 2 hasta 0 x de x es menos 2. Si sumamos los dos es igual a 0. Vamos con ejemplo 2. La integral desde 0 hasta pi coseno de x de x. Primera, necesitamos saber integral de coseno de x, que es menos seno de x. Ahorita desde 0 hasta pi. En lugar de x, ponemos pi, ponemos 0. Menos seno pi es menos 0. Y menos seno de 0 es 0. Entonces, menos 0 más 0 es igual a 0. Si vemos la gráfica de coseno de x, aquí tenemos los dos valores desde 0 hasta 1/2 de pi y tiene valor positivo. Y desde 1/2 de pi hasta pi tiene valor negativo. Los dos áreas son iguales. Entonces, si sumamos negativo y positivo, igual valores, sería 0. ¿Recuerdan? Primer teorema fundamental del cálculo, pero ya tenemos extendido. Usando la regla de la cadena, obtenemos como consecuencia directa del primer teorema fundamental del cálculo. La derivada del integral una función a de x hasta una función b de x f de t de t es igual a f de b de x por la derivada de b de x menos f de a de x por la derivada de a de x. Ok, ¿recuerdan? Del segundo teorema ya tenemos esa ecuación. Entonces, aquí esta parte podemos decirlo igual a eso. La integral desde a de x hasta b de x, ft de t, es igual f primitiva b de x menos f primitiva a de x. La propiedad de la derivada, podemos decirlo, la derivada de f primitiva b de x menos la derivada f primitiva a de x. Y con la regla de la cadena f'
b de x por la derivada de b de x menos f' a de x por la derivada de a de x. Ya sabemos f' es f de x. Entonces podemos decirlo f de b de x por la derivada b de x menos f de a de x por la derivada de a de x. Ya tenemos conclusión. La derivada de la integral desde a de x hasta b de x f de t es igual a f de b de x por la derivada de b de x menos f de a de x por la derivada de a de x. Muy bien, listo. Vamos a pasar entonces con el ejemplo del teorema que acabamos de ver. Recordemos que este teorema es simplemente una extensión del primer teorema. Entonces vamos a encontrar la derivada de la siguiente función, como nos lo piden ahí. Nos dicen que f de x es igual a una integral que va desde x hasta 1. En este punto nos estamos dando cuenta que la variable x se encuentra en la parte de abajo de la integral. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder. Es una integral desde x hasta 1 de t cúbica más 1 de t. Esto nos quiere decir que nuestra variable x, en vez de estar arriba, ahora está abajo. Esto lo único que va a hacer es indicarnos que vamos a tener que ocupar el primer teorema fundamental del cálculo, pero en su versión extendida. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nos piden que tenemos que hacer la función compuesta de f con bx, que se va a multiplicar por b' de x, menos f compuesta con ax, multiplicado por a' de x. Entonces, vamos a tener que esto de acá arriba va a ser bx. Lo tenemos aquí en el teorema principal, que eso lo de arriba siempre va a ser bx. Y lo de abajo va a ser ax. Entonces, definido bx y ax, tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir este 1 para hacer una función compuesta. Aquí. Y después vamos a sacar su derivada de este 1. Y vamos a hacer lo mismo con el x que tenemos aquí. Lo vamos a sustituir en vez de las t's para poder hacer la función compuesta y también después lo vamos a multiplicar por su derivada. De la siguiente manera, tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir este 1 donde están las t's. Entonces vamos a sustituir y nos va a quedar 1 al cubo más 1, que se va a multiplicar por su derivada. La derivada de una constante va a ser siempre 0. Entonces se va a multiplicar por 0. Y le vamos a restar f compuesta con ax. Para hacer f compuesta con ax, sustituimos esta x en todos los lugares donde se encuentre el at. Nos va a quedar de esta manera. Entonces nos va a quedar menos x cúbica más 1, multiplicado por la derivada de x. La derivada de x es 1. Resolvemos estas operaciones y nos queda de la siguiente manera. 1 al cubo va a ser 1, más 1 va a ser 2, multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces estos términos se van. Menos x cúbica más 1 multiplicado por 1 va a ser x cúbica. Lo marcamos de la siguiente manera. Y simplemente multiplicamos el signo por el paréntesis, para que nos quede menos x cúbica menos 1. Ese va a ser nuestro resultado. Si se dan cuenta, este resultado es similar al que tenemos acá arriba en la función, pero lo único que tiene es un signo opuesto, que va a ser menos. Perfecto. Vamos a pasar al ejemplo número 4, en donde nos piden encontrar la derivada de la función que nos dan. Tenemos una f de x, que es una integral, que va desde menos x hasta x. Muy bien. Nos damos cuenta que aquí ya tenemos dos variables, una arriba y una abajo, pero por eso no hay ningún problema. Vamos a hacer lo mismo y vamos a seguir el primer teorema extendido. De la siguiente manera. Primero tenemos que evaluar lo que nos piden. Nos están pidiendo la derivada de una integral. Ocupamos el primer teorema y nos va a dar lo siguiente. Muy bien. Vamos a sustituir en todos los lugares que encontremos esta x. Esta x la vamos a sustituir en la primera para hacer la función compuesta de f con bx, como lo vemos aquí, y después vamos a sacar su derivada, como lo tenemos aquí. Y estos dos se van a multiplicar. Perfecto. Después vamos a tener este menos x, que lo vamos a hacer en función compuesta. Vamos a sustituirlo en esta t y lo vamos a poner aquí. Después de eso vamos a sacar su derivada de menos x y se va a quedar aquí. Perfecto. Definido eso, vamos con el siguiente paso, que simplemente es sustituir los valores. Esta x la vamos a sustituir en donde estén todas las t's para hacer la función compuesta. Este es el primer término y nos va a quedar de esta manera. Coseno de x cuadrado más 1
por la derivada de x. Y vamos a hacer acá al lado lo mismo. Vamos a sustituir este menos x en donde están las t's, para que nos quede de esta manera. Menos coseno de x de menos x cuadrada más 1 por la derivada de menos x. Perfecto. Vamos a hacer esas derivadas y nos va a quedar que es 1 y menos 1. Porque derivada de x es 1 y derivada de menos x es menos 1. Hacemos las operaciones y nos queda que es coseno de x cuadrado más 1 por 1 va a ser coseno de x cuadrado más 1. Y este menos coseno se va a multiplicar por este menos 1. Y nos va a dar un más coseno de x cuadrado más 1. Como son lo mismo, lo podemos sumar y nos va a quedar de esta manera. 2 veces el coseno de x cuadrado más 1. Ese es el resultado de nuestro ejercicio.